Tarde. Hace muy poquitas semanas estaba yo aquí y era porque hicimos unos cambios, por eso me tocó tan rápido otra vez. El tema que habíamos tocado hace 2 semanas, ¿correcto? Era el propósito de Dios que tenía en medio de los desiertos, ¿no? Dijimos que Dios a veces nos guiaba por un desierto, por un tiempo difícil, pero Él tenía un propósito, que nos quería humillar, nos quería enseñar a obedecerle. Ese era el propósito. Hoy vamos a tener una palabra durísima, le digo. Es dura esta palabra, es una advertencia que Dios les dio a los israelitas. Ahí escuché en la tarea que unos se aprendieron un versículo donde Dios les dice, si ellos no se van a arrepentir, que los papás van a comerse a sus hijos. Es correcto, ¿verdad? Algo así dice ese versículo, de Jeremías 19, versículo 9 creo que era. Y saben que eso literalmente pasó con el pueblo de Israel, porque ellos eran muy orgullosos. Ellos pensaban que ellos mismos podían dictar su camino, caminarlo, y lo que pasó, que Dios los dejó caer en manos de sus enemigos. Esos enemigos los oprimían hasta que ellos donde no tenían que comer, hasta donde un punto que llegaban a un punto de canibalismo, donde se comían unos a los otros para sobrevivir. ¿Y saben qué les trajo hacia ese punto? Era la rebeldía contra Dios, era el rechazo constante de Dios. Dios les quería, les extendía la mano y ellos le rechazaron. Constantemente le dijeron, no, yo aquí mando, yo sé lo que estoy haciendo. Hoy vamos a ver un tantito de un pasaje que encontramos en Amos capítulo 4. Ahí este es un profeta muy serio. Él es muy duro, no le tiene mucha compaciencia con el pueblo de Israel. Y él les dice así en el capítulo 4, les relata lo que Dios ha puesto en su corazón. Y le dice así, mire, en el versículo 6, dice Dios, yo les he dejado tener los dientes limpios y en todas sus ciudades había falta de pan. Todos ustedes faltaron, no tenían comida suficiente. Él les dice que tenían los dientes limpios porque no tenían con qué ensuciárselos. Buscaban comida y no hallaban, no tenían pan. Luego dice Dios, más ustedes no volvieron a mí, dice Jehová. Era la primera cosa que Dios les hizo. Él les estaba dando consecuencias de sus pecados, les estaba dejando sentir lo que les llevaba a la rebeldía contra Él. Los quería Él disciplinar, como habíamos visto que a veces Dios hace por los desiertos, nos disciplina, ¿no? A veces nos enseña cosas que no están bien en nuestro corazón al pasar por ese desierto. Es lo que estaba haciendo Dios en este pueblo. Luego dice, era la primera cosa que ellos pasaban por hambrunas, no tenían suficiente de comer. No sé si ustedes hayan pasado por hambrunas, yo en mi vida nunca he pasado por falta de dinero o por falta de comida. En alguna parte siempre he conseguido algo para comer ese día. No me ha pasado que una semana dure sin comer nada. A lo mejor unos de ustedes sí. Mi mamá creció en una familia muy pobre donde a veces no tenían que comer, donde a veces no tenían un día, 2 días, hasta que le llegaba el sueldo y podían ir a comprar algo para comer, pero sí, ella sí vivió un tantito de qué se siente tener hambre real. Y estoy seguro que algunos de ustedes lo han vivido por una razón u otra y se siente feo, dicen esas personas que es muy, muy duro lidiar con hambre. Dice Dios, yo los quise disciplinar a ustedes los israelitas al dejarlos tener hambre, para que ustedes volvieran a mí. ¿Qué dice? Pero ustedes no lo hicieron, no me hicieron caso, no quisieron escuchar lo que yo les quería decir. Luego pasa lo siguiente, dice, también les detuve la lluvia. No les dejé caer lluvia en su tierra, dejé caer en una ciudad, en una no, en otra sí, y así para que se echaran a perder las cosechas, para que eso causara las hambrunas. Y dice también otra vez que se secó, no tenían las ciudades para beber agua, una ciudad sí tenía, llegaban 3, se lo bebían y no se saciaba ninguna de las 3. Y dice, ¿qué pasó? No se volvieron a mí, ustedes todavía me rechazaron. Les estoy queriendo enseñar algo, les estoy pasando por un desierto, que era la hambruna, los saqué. Ahora los estoy pasando por una sequía, para disciplinarlos, para enseñarles que ustedes dependen de mí. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? Yo puedo, no necesito de Dios. Aquí el que manda soy yo, no me voy a sujetar a lo que quiere Dios de mí. Y luego dice, pasó la hambruna, pasó la sequía, y ahora les manda los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró sus cosechas.
mandó plagas ahí. Ahora sí está lloviendo, ahora tienen que comer, pero están llegando plagas sumamente intensas y les están dañando a los huertos, a las cosechas que tienen. Ellos tenían muchas viñas de uvas, les estaba dañando para que ellos no ganaban dinero. Aunque ellos trabajaban todo el año tratando de producir algo, no les salió nada, porque dice Dios, los quiero enseñar que ustedes dependen de mí, que lo que crece depende de mí, que si ustedes lo van a cosechar o no, todo depende de mí. ¿Qué dice el profeta Amós? Dice, pero nunca se volvieron a mí, dice Jehová, ni eso fue suficiente. Ya les tocó la cartera, ahí donde nos duele, ¿verdad? Cuando nos quitan el dinero, ya le está tocando Dios, le dice, mira, ya no vas a cosechar, no vas a ganar este año. Y les valió, no quisieron escuchar. Ellos pensaron que ellos mismos eran fuertes y podían mandar sus propios caminos y sus propias vidas. Luego dice, mira, envié contra ustedes mortandad tal como en Egipto, maté a espada vuestros jóvenes y con cautiverio, a nuestros caballos. Dice, ahora sí, ya los pasé por hambruna, los pasé por sequía, les mandé las plagas, no quisieron escuchar, mandó a los enemigos con las espadas, mató a la fuerza, a los ejércitos, a los jóvenes, los fuertes, los dejó ejecutar por los enemigos de Israel. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que aunque tomaban la espada, aunque tomaban el arma, no se podían defender contra la voluntad de Dios. Si Dios les quería dar la victoria, se la iba a dar. Si se las quería quitar, se las iba a quitar, sin importar cuántos soldados iban a mandar. Dice ahora, dejé morir a sus caballos en el cautiverio. Eso significa que el enemigo tenía suficientes caballos como para no ocupar los que tenían Israel, los dejó ahí muertos de hambre, ahí los dejó a morir. Y otras veces, ahí aparte dice que el olor de los muertos los dejó subir hasta las ciudades. Había tantos muertos de esta guerra que todas las ciudades apestaban de este olor. Y dice otra vez, no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, ustedes todavía no quisieron darse la vuelta, arrepentirse y reconocer que yo soy Dios y yo soy el que manda. Dice Dios, yo os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Él los estaba destruyendo. Sus ciudades los estaba destruyendo poco a poco a causa de su rebeldía, a causa de su rechazo constante contra Él, a causa que ellos pensaban que ellos podían caminar su propio camino. Y dice, una última vez, mas ustedes no se volvieron a mí, dice Jehová. Miren nomás cuántas cosas dejó pasar hambrunas, dejó pasar sequías, destrucciones de sus cosechas, plagas y derrotas militares, y aparte estaba destruyendo el pueblo. ¿Y qué estaba causando esto? El orgullo que habíamos platicado hace unos meses, el orgullo que habita dentro de nuestro corazón, que no nos permite que nosotros nos rindamos ante Dios, que nos rindamos ante Jesús. Y aquí es donde va a durar la palabra. Aquí es donde Amós les dice, miren, ya les pasó todo esto. Ya Dios les quiso cautivar la atención, les quiso enseñar algo con todo esto. Ustedes no quisieron. Ahora dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dice Dios, mira, ya te quise disciplinar con las hambrunas, con las sequías, con las derrotas. ¿No quisieron? Ok, vamos, ahora prepárate para rendir cuentas ante mi rostro. Ahora vengo yo a juzgarte, prepárate para rendir cuentas, que por qué. Nos vamos a encontrar, te vas a encontrar con tu Dios. Ahora sí prepárate, ¿qué le vas a decir? Y esa es la advertencia que yo les llevo hoy. Tarde o temprano nos vamos a encontrar con Dios. Nos vamos a encontrar con Él. Pero la diferencia es cómo nos encontramos con Él. Ahí es donde Dios tiene mucha paciencia, mucha más que la tengo yo. Yo si veo el mundo, veo el pecado que hay en mí, que hay en nosotros, ya lo hubiera derrotado hace mucho. Ya hubiera mandado un fuego para que ya no existieran los humanos que somos rebeldes, orgullosos y que somos tan severamente pecaminosos. Pero Dios no nos tiene amor. ¿Y sabe qué dice? Dice la Biblia que afortunada es la persona a la que Dios le quiere disciplinar. Se suena interesante, ¿no? O sea, suena medio feo,
que afortunado eres tú si Dios te disciplina. Pero dice Hebreo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, Dios nos acepta como sus hijos. Si nosotros nos rendimos ante Jesús, si nosotros reconocemos que nosotros no podemos salvarnos y le decimos a Jesús, me rindo, ahora sí, tú eres mi rey, tú eres mi salvador, yo voy a hacer lo que tú quieras que haga. Ahí es donde Dios nos adopta, renacemos nosotros, nos sella con el Espíritu Santo y nos adopta como un hijo. ¿Qué hace un papá con su hijo si hace algo que no debe hacer? ¿Sí? Le da una disciplina. Un papá le grita, el otro le pega, el otro lo encierra. Tenemos las formas de que nosotros disciplinamos a los hijos, ¿no? Pero cada uno de los papás quiere que su hijo sea mejor que antes, ¿no? Cada uno de nosotros, lo malos que somos, queremos que nuestro hijo crezca bien, que evite problemas mayores en el futuro. Y lo disciplinamos cuando está chiquito para que no se vuelva muy severo el pecado y que no tenga que pagar un castigo muy fuerte. Les voy a platicar aquí una pequeña historia que yo viví. Tuve un amigo, un conocido que trabajaba por mí. Era un chavillo de 12, 13 años, un menonita. Y él tenía el problema, le gustaba robar. Me robaba muchas cosas en la tienda y yo lo veía y le reclamé y me mintió. Me mintió muchas veces. Y un día ese chavito se encontró con dos de mis proveedores, que son personas de Chihuahua, altotes, ya son hombres de 35 años más o menos, fuertes los chavos. No sé por qué, pero se molestaron. De alguna forma este chavito los ofendió y se agarraron a gritos. Y este chavo les estaba diciendo muchos disparates a estos señores. Y los señores bien calmados, pero ya estaban un poquito enojados, no le gritaban ni nada, pero ya es como que les molestó. Llegué yo a ver qué pasó. Y me dice uno de los señores, me dice, oye, ¿me das permiso de darle una buena golpeadiza a este chavo para que aprenda que no se habla así a un señor? Sí, le digo que sí. Llévatelo ahí a la calle y le hace lo que te da la gana. Y me quedó el chavo mirándome a los ojos, con ojos así grandototes. Dijo, caray, ¿les vas a permitir que me golpean dos hombres? No puedo contra ellos dos. Le dije, pues hubieras pensado, ¿por qué les estabas diciendo cosas disparates si no puedes contra dos? Le digo, hubieras pensado y actuado con respeto. Ese chavo, yo todos los años que yo he sabido de él, lo malo, la lástima fue que esos dos hombres se arrepintieron y no le pegaron. Era una lástima y les digo por qué. Porque ese chavo ahora pensó que podía salir con todo. Y de ahí se fue a robar más, empezó a insultar personas más graves, y muy rápidamente llegó a una situación mucho más dura que hubiera pasado si ellos le hubieran golpeado. Si ellos le hubieran golpeado, a lo mejor él ya no se hubiera atrevido a ir más allá y lo hubieran salvado de más dolor más adelante, ¿no? Y eso es lo que nosotros los papás tratamos de hacer con los hijos. Si el hijo hace algo mal, algo pequeño, le pegamos pero poquito, ¿no? No le pegamos así muy fuerte para que aprenda que eso no se hace y que no vaya a hacer algo más grave y le van a pegar mucho más duro, ¿no? Lo que hace Dios con nosotros. Si nosotros vamos, somos sus hijos y hacemos cosas que no debemos hacer, Él nos disciplina, pero de una forma controlada, de una forma con amor, como para enseñarnos, aquí no es, aquí este camino no lo sigas, porque si lo vas a seguir, te va a llegar un fin muy mal. Mejor vente para acá, vente para atrás otra vez. Es lo que Dios quiso hacer aquí con este pueblo. Y cada plaga fue más fea que la siguiente, que la antepasada, perdón. Fue más fea, se fue subiendo el nivel de la disciplina. Dice Hebreos 12, es verdad que ninguna disciplina hace sentir gozo. O sea, si Dios nos hace una disciplina, no sentimos mucho gozo adentro, ¿no? Como un hijo, si un papá lo disciplina, llora, no se siente muy bien. Pero ¿qué pasa ya cuando pasó ese castigo? Se siente libre, se siente contento y tiene más sabiduría que antes. Generalmente aprendió algo. Y eso es lo que hace Dios. Nos quiere restaurar. Cuando Él nos disciplina, nos quiere restaurar y no nos quiere destruir. Porque si Dios nos quisiera destruir, ya no estuviéramos aquí. Nos quiere restaurar y nos quiere amar. Por eso nos está disciplinando. Pero ¿saben qué? Muchos de nosotros no escuchamos. Le digo que nosotros porque yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos que no escucha. Y Dios me habla. Y a veces Dios me grita y no escucho. Y a veces me disciplina con una u otra cosa. Y todavía así
sigo rechazando la palabra de Dios y sigo caminando por mi propia mente, por donde yo pienso que está bien. Hasta de repente me topo a una situación imposible y digo, caray, Dios no quiso que yo llegara a este punto. Si desde antes ya me estaba hablando que yo me arrepintiera de esta cosa, ¿por qué no le hice caso? Ya llegué a una situación medio terrible. Y eso es lo que dice Dios. Dice que Él nos va a hablar poco a poquito. Si nosotros no escuchamos, va a hablar más fuerte. Va a dejar pasar situaciones más fuertes para que nosotros escuchamos. Pero luego llega un punto donde dice Dios, ahora sí, basta. Ahora sí te vas a encontrar con tu Dios y ahora sí vas a rendir cuentas por lo que hiciste, por lo que dijiste. Y sabe que eso todavía está en nuestro futuro. Porque todos los que estamos aquí estamos vivos, ¿no? Estamos respirando, tenemos un cerebro, estamos conscientes, aquí estamos. Pero el momento que deja de latir este corazón, nos vamos a presentar ante el trono de Dios. Y ahí depende de qué decisiones has tomado en esta tierra. Les digo una cosa, yo estoy muy tranquilo para ese momento. Yo tengo el mejor abogado del universo. Tengo a Jesús. Yo no tengo que rendir cuentas por lo que yo hice, porque Él ya lo pagó. Y Él va a decirle a Dios, mire, Iván, yo sé que ha robado, que ha mentido, que ha dicho disparates, ha hecho muchas cosas que no debe haber hecho, pero yo ya lo pagué. Ya tú no le puedes exigir el pago, porque ya quedó liquidada la cuenta. Y no tengo yo que tener miedo para aparecer ante el trono de Dios. Pero te hago una pregunta, ¿tú tienes miedo? Cuando este Dios del ejército de los cielos, Él manda todo. Él dice y todo pasa. Él piensa y ya existe lo que no existió. Él nos hizo, Él nos creó, Él nos mantiene aquí en la vida. Si no fue por Él, ya hubiéramos muertos todos, Él nos mantiene aquí día por día, minuto por minuto. Cada latido que hace tu corazón es por Él. Pero ¿qué tal si un día vas a despertar ante su trono? ¿Sabe qué nos dice Apocalipsis? Nos dice cuando va a regresar Jesús, ahorita lo vamos a ver, la tierra y el cielo no van a poder estar en su presencia, van a huir. No aguantarán la presencia de Dios cuando Él regresará como un juez. Y eso nos va a pasar a todos. Dice la Biblia que todos nosotros vamos a arrodillarnos ante Él. Todos nosotros vamos a confesar que Él es Dios. La diferencia es cuando lo hacemos. Y por eso les quiero decir este mensaje. No le quiero quitar ninguna palabra de la palabra de Dios. Dice Amós, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y eso es lo que les quiero exhortar ahora sí. Prepárense, porque le va a pasar. De una u otra forma, les va a pasar. Todos ustedes, yo, cada uno por su propia cuenta, se van a presentar ante el trono de Dios para rendir cuentas por todo lo que hicimos, pensamos y dijimos, por todo lo que somos. Vamos a rendir cuentas y ahora sí vamos a empezar a buscar excusas, ¿no? Vamos a empezar a buscar excusas. Es que mi esposa y por eso anduve tomando, etcétera, ¿no? Siempre es la culpa del otro, como Adán y Eva. ¿Qué dijo Adán? No, Señor, yo no tengo nada de culpa. Primero es culpa de la esposa, pero ¿sabes qué? Tú me la diste, entonces pues es culpa tuya. No me la hubieras dado y yo no hubiera caído en el pecado. Le echó hasta la culpa a Dios, le dijo, mira lo que hiciste, ¿a dónde me trajiste? Y así somos nosotros, pero ahí ante el trono no va a valer ninguna excusa. ¿Sabe que los sufrimientos no siempre son causados por Dios? En este capítulo de Amós sí fueron causados por Dios. Dice él mismo, mira, esto es lo que yo les dejé pasar. Pero no siempre podemos decir, oye, me tropecé, me quebré un brazo. Oh, Dios te quiere enseñar algo. Tampoco podemos irnos a ese extremo. Porque luego llegamos a un punto, a una religión que existe hoy, que dicen cada uno que está enfermo tiene pecado dentro de sí. Y dice Jesús muy claramente que no es así. Que a veces Dios quiere glorificarse a sí mismo y por eso deja pasar cosas que no van a pasar. Pero no siempre Él es causa. Lo que Él sí quiere, que nosotros nos humillemos y cuando nos llega un sufrimiento, Él lo va a usar para que nosotros aprendamos que dependemos de Él. Ahora sí, vamos a enfocarnos después de todas estas disciplinas que Dios les dijo, llamándolos a un arrepentimiento genuino, llegó un momento de juicio, donde Dios ahora sí les dijo, mira, ya quise, yo quise, tú no quisiste. Ahora sí, vamos a hacer un juicio y vamos a ver quién gana. La paciencia de Dios sí tendrá un fin. Hoy todavía existe. Dice Pedro, a ver si lo encuentro aquí, me lo apunté porque yo tengo la Biblia en alemán y no creo que me entiendan.
Dice Segunda de Pedro, dice que el Señor no retarda su promesa. O sea, Dios prometió que Él iba a llegar, iba a juzgar a toda la tierra, a todos los habitantes de la tierra. Dice, no está retardando. O sea, no es que se le olvidó, que le dio flojera, etcétera, nada de eso. No es que Él está buscando excusas. Pero dice, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Les digo, les quedó muy bien aquí el patio, les quedó muy bien aquí el centro, les quedó muy bien aquí la muralla. Me encanta siempre cuando vengo aquí viendo esta obra de arte, pero un día se va a quemar. Un día la troca que yo manejo se va a quemar, mi casa, mi negocio, todo lo que yo tenga, mi dinero, se va a quemar. Y ese es el día cuando Dios va a cumplir su promesa de venir a juzgar a los habitantes de la tierra. Y ese día ya no va a importar cuánto dinero tienes o no tienes, ya no va a importar qué casa tan grandota tienes o no tienes, no va a importar si en esta vida tuviste mucha salud o mucha enfermedad, no va a importar nada de eso, solo importará una sola cosa: ¿tienes o no tienes a Jesús? Es lo único que importará. Si lo tienes, afortunado eres. Si no tienes, ahí sí, al eterno dolor, al eterno infierno vas a ir. Dice Jesús claramente en Mateo 25. Si lo quieren buscar, búsquenlo. En Mateo 25, si tienen poquito tiempo, léalo. Es lo que nos va a pasar todavía no nos ha pasado. Pero ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar con nuestro Dios. Y ahí es donde va a importar la decisión que nosotros tomamos en esta tierra. Dice, la paciencia de Dios no significa que anda ciego. Si Dios anda paciente con nosotros, no significa que Él no sabe lo que estamos haciendo o que piensa que andamos portándonos bien. Pero significa que Él, tampoco significa que la prueba de lo que estamos haciendo, pero significa que Él nos tiene amor, Él nos tiene cariño y quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Hay un dicho que lo dijo una persona muy mala americana. Él era un jefe de un cartel allá, y había uno de sus capitanes que lo estaba desobedeciendo, era muy rebelde contra él. Y un día este jefe le dice a su capitán: mira, no creas que yo no sepa qué estás haciendo, pero no malinterpretes mi bondad con debilidad. Dice, tengo bondad contra ti, ando benévolo, no te quiero hacer daño, pero no lo malinterpretes que yo no puedo hacer nada contra ti. Ahí es que tienes que ver que yo no quiero. Y eso es lo que tenemos que entender de Dios. No tenemos que malinterpretar que la bondad de Dios sea una debilidad. Él nos tiene amor, pero ese amor un día se va a acabar contra el pecado. Y su gracia, más bien, su amor se va a mantener durante toda la eternidad, pero su gracia se va a acabar un día contra los pecadores, y ahí es donde Él va a requerir que cada uno venga ante su trono y dé la responsabilidad que Él carga sobre sus propias acciones. Dice Romanos 2, o menosprecias las riquezas, hay una pregunta, o tú menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Dice, mira, ¿en serio no lo reconoces que Dios es benévolo contra ti, que tiene gracia, te tiene amor? ¿En serio vas a seguir en rebeldía, vas a rechazarlo constantemente y vas a amontonar ira para el día del justo juicio de Dios? Es una pregunta. ¿En serio lo vas a seguir haciendo? Porque ya predicamos. La palabra de Dios ya te habló, ya te enseñó el amor de Dios, ya te enseñó la gracia de Dios. Ahora la decisión es tuya. Ahora yo me quité de mi corazón decírselo a ustedes. Ya habíamos platicado de lo pecaminoso que somos, de lo malo, de perverso que es nuestro corazón. Jeremías 17 que dice, ¿qué tan perverso es? Ya lo habíamos visto. Habíamos visto nuestra idolatría que llevamos dentro de nuestro corazón.
Ahora sí toca a ustedes. ¿Qué vas a hacer con esto? Dios ya extendió la mano. Ya extendió la mano con diversas disciplinas, te enseñó el lugar donde tú eres, donde yo soy. Con diversos desiertos que hemos pasado, nos enseñó lo que hay dentro de nosotros. Nos enseñó la situación en que estamos y nos enseñó que necesitamos de Él. Pero ahora nosotros tenemos que decidir si agarramos su mano, nos sujetemos o sometemos a su voluntad, o si lo rechazamos y continuamos nuestro camino con nuestro orgullo en nuestro corazón. Esa sí es nuestra decisión. Ahí Dios es un caballero y nos respeta. Si yo le digo que no, me va a respetar. Si tú le dices, Señor, no te necesito, te va a respetar. Te va a decir, bueno, tú sabes. Ahí tú ve por tu camino donde vayas. Pero dice Eclesiastés, puedes hacer lo que quieras, pero no se te olvide que un día vas a rendir cuentas por lo que hiciste. No se te olvide que un día vas a estar ante el trono y Dios te va a preguntar, ¿por qué así? ¿Por qué así? Y si tú no tienes a Jesús, no tienes excusa. No tienes excusa. Porque todo esto son rechazos de Dios constantes. Jesús vino a salvar. Todavía hoy lo vemos como el Cordero. Lo vemos como una persona, un hombre manso, como una persona amable. Se dejó azotear, se dejó todo. Imagínense el poder que tenía Jesús. Con un solo pensamiento hubiera destruido a los judíos y a los romanos que lo estaban clavando a la cruz. Con un solo deseo pudiera haber dominado a la tierra bajo su voluntad, pero no lo hizo. Él vino a salvar. Dice Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que rechaza a Jesús, ya no va a haber otro juicio donde va a ver qué pasa con esta persona, porque ya está condenada. Esa persona, con el acto de rechazar constantemente a Jesús, le dice a Dios, yo no te necesito. Y esa decisión Dios la va a respetar. Dice así, hoy Jesús ofrece salvación. Todavía aquí estamos. Hoy te ofrece gracia. Quizá mañana ya no. Y saben ustedes que Jesús va a regresar como juez. Es lo interesante de la Biblia. Dice la Biblia que Dios le ha dado todo el poder a Jesús. Cuando Él resucitó, dice Jesús, ahora me fue dado todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él mismo va a regresar. ¿Y saben por qué? Porque Él fue humano. Él no se entiende. Él fue tentado por el diablo. Entonces, cuando yo llego ante su trono, sin su sangre, yo no tengo ninguna excusa. Si uno de nosotros o de ustedes va a llegar ante el trono de Jesús y le va a decir, es que el Satanás me tentó muy fuertemente, va a decir, a mí también, a mí también. Y si nosotros vamos a decir, es que me sentí muy solo, todos me abandonaron, va a decir, a mí también me abandonaron. Él nos entiende en todo. Él nos ha dicho lo que nos va a pasar, cómo podemos ser salvos y qué va a pasar con los que no quieren ser salvos. Y por eso viene Jesús, porque Él sabe exactamente quiénes somos y nos entiende muy bien. El que aceptó a Cristo en esta vida va a ser glorificado, va a ser transformado en un ser más alto que los ángeles y va a ser glorificado en el cielo. Pero el que persista en rechazarlo, y le digo esto porque Dios ofrece más que una vez. Aunque nosotros lo rechazamos, viene otra vez y nos va a pedir, oye, pero ¿por qué no quieres arrepentirte? Y nos da una oportunidad tras otra, tras otra. Por eso digo, el que persiste en rechazarlo será condenado. Y saben que la persona que rechaza a Jesús constantemente va a recibir la misma condenación que el mismo Satanás. Hemos visto nosotros, no sé ustedes, pero yo he visto muchas películas de horror, etcétera, donde se enseña a Satanás en el infierno como si él domina el infierno, ¿no? Como si él es el rey y él tortura a la gente. Y no es así. Dice Dios que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Para eso lo diseñó Dios. Para castigarlos porque era una rebeldía contra Él. Se rebelaron contra Él y Él quería castigarlos. Pero ahora, si una persona sigue a Satanás, va a recibir el mismo juicio. Dios
le va a castigar con el mismo castigo que el mismo Satanás. Y eso se me hace muy duro. Pero sabe que del otro lado, Dios nos va a recompensar a nosotros con la misma recompensa que recompensó a Jesús. Vamos a heredar el cielo. Nos toma al mismo nivel que al que nosotros seguimos. Y sabe que eso puede ser un instantáneo. No sabemos cuándo, no sabemos dónde. Pero un día, un momento, nos va a tocar la muerte o nos va a tocar que Jesús regrese y ya no habrá otra oportunidad de cambiar nuestra decisión. Vamos a concluir aquí rápidamente. Dios no ha castigado al mundo todavía, o sea, no lo ha condenado porque nos tiene paciencia. No lo ha destruido al mundo porque nos tiene amor. Aunque ya le hemos dado todas las razones del mundo a Dios. Todas las razones del mundo lo hemos dado para que Él nos destruya, porque andamos llenos de pecados, pero no lo ha hecho. Nos tiene amor y nos quiere salvar de nuestros caminos. Dice Ezequiel, dice Jehová, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué quieren morir? Eso es, Dios no ve la lógica. Dice, pero ¿por qué te vas al infierno? ¿Por qué no te dejas salvar? Ya estoy aquí, te tengo la mano extendida y no quieres. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Cómo es posible que andas tan lleno de orgullo? Y dice Dios, yo no quiero que muera el impío. Lo más malo que ande una persona, Dios no quiere que muera en ese estado. Quiere que esa persona se arrepienta, que vuelva con Dios y que tenga una oportunidad de estar con Él en el cielo. Pero Dios nos ha prometido que un día llega el fin. Como Él les dijo a los israelitas, prepárense para encontrarse con su Dios. Ahora tú, prepárate para encontrarte con tu Dios, porque eso sí pasará. Jesús regresará como juez, como rey que domina todo. Y Él va a regresar con todos los ángeles detrás de Él. Va a tener el trono de gloria. Y ahí se acabó la gracia. Ahí, ahora sí, cada uno de nosotros vamos a recibir el justo juicio. Lo que nosotros merezcamos. ¿Y sabe por qué le digo así? Porque el que tiene Jesús, Dios nos ve como 100% santos. Y como santos nosotros merecemos el cielo. Pero solamente por la sangre de Jesús es posible eso. No por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo. Y les tengo una serie de preguntas para que se pregunten ahorita que se vayan a ir a dormir. Si tú esta noche te tuvieras que presentar ante Dios, ¿qué le dirías? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Si Dios te va a llamar y te va a decir ahora, ponte aquí enfrente de mí y me vas a rendir cuentas por lo que eres y por lo que hiciste. ¿Qué respuesta le tienes? ¿Qué excusa le presentarías al Dios Todopoderoso por tu comportamiento, por tus pecados que has tolerado en tu vida? ¿Qué excusa le puedes dar al Dios que todo le pertenece y que todo sabe? Y le tengo una pregunta que a mí me dolió un poco. ¿Qué tendrá que pasar en tu vida para que escuches la voz de Dios? ¿Qué evento masivo tendrá que pasar en tu vida para que vas a escuchar y para que te vayas a rendir? Esa pregunta me dolió, porque ustedes saben que pasaron algunos accidentes de camiones y pasaron accidentes de camiones de niños de escuela hace unos meses y ahora con adolescentes. Y me pregunté, oye, ¿qué nos quiere decir Dios? ¿Estamos muy rebeldes como para que tiene que dejar pasar algo así para que nosotros escuchemos lo que nos quiere decir? Y en mi propia vida he pensado eso. ¿Qué me tendrá que pasar para que yo pare lo que estoy haciendo y para que esté dispuesto yo a escuchar a la palabra de Dios? Procuremos que no nos tenga que pasar cosas malas. Procuremos estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios antes de que Él nos tenga que disciplinar, para que no tengamos que pasar eso. Y ¿sabe qué? Aquí está lo que es concretamente y 100% seguro. Te vas a encontrar con Dios para rendir cuentas. La pregunta es cómo te encontrarás con Él. ¿Vas a hacerlo aquí en la tierra? ¿Vas a rendirte aquí? ¿Dejarle tu corazón perverso, pecaminoso para que te lo cambie por uno limpio? ¿Para que te guíe con tu espíritu? ¿O vas a presentarte ante Él con tus propias obras, diciéndole, mira Señor lo que hice? Mira Señor, hice tantas cosas buenas. ¿Estás basando tu fe en eso? Que un día que llegues ante el trono le vas a decir, yo no fui tan malo. Mira fulano de tal, ese sí está malo, pero yo no, mira, fui mejor que él, castígalo a él. O vas a venir con la sangre de Jesús. Vas a venir ante el trono de Dios diciéndole, mira, yo no soy nada, pero tu Hijo derramó su sangre por mí y por eso ando aquí.
y ando agradecido por lo que hiciste y lo que vas a hacer en mí. Primera de Pedro, aquí para cerrar, dice así: sabiendo que ustedes fueron rescatados de su mala forma de vivir, la que ustedes recibieron de sus padres, y que no fueron rescatados con cosas corruptibles como oro y plata, sino fueron rescatados con la sangre de Jesús, como un cordero sin mancha ni contaminación, como ustedes lo tienen ahí, como un cordero perfecto. Él no tenía una mancha, no tenía ni una injusticia que él había hecho, cometido, tolerado, nada de eso. Era 100% perfecto. Y él decidió cargar tus pecados, mis pecados en la cruz. Decidió dejarse ser azoteado con el castigo que nosotros nos merecíamos. Cuando se oscureció el sol, Dios le daba el castigo que nosotros nos merecíamos. Y Jesús decidió hacerlo. ¿Por qué? Porque Él te amó y Él me amó. Una última vez, prepárese. Usted y yo nos vamos a encontrar con nuestro Dios, tarde o temprano. Que estén bien informados, que estén bien preparados, porque sí va a pasar. Levántense para la oración, por favor. Señor, te doy las gracias por esta noche, te doy las gracias por tu paciencia y por tu amor, Señor. Yo no merezco estar aquí, yo merezco tener el castigo que tú le diste a tu Hijo. Yo merezco estar junto con Satanás en el infierno, como yo me he rebelado contra ti, Señor. Señor, te doy las gracias que tú hiciste una forma que yo puedo ser salvo, que me diste tu gracia en mi vida y la has hecho abundante. Me estás guiando con tu palabra, me estás guiando con tu espíritu, Señor. Es tanto más de lo que yo me he merecido, Señor. Te doy las gracias que tú nos has advertido que un día de estos nos vamos a presentar ante tu trono, nos vamos a presentar ante ti para rendir cuentas. Y te doy las gracias que me has presentado con un abogado que va a llevar mi caso ante ti, Señor, y que yo estoy lavado, yo estoy justificado, y yo puedo esperar con un anhelo a ese día cuando me vas a salvar de esta tierra, Señor. Te doy las gracias por cada uno que anda aquí. Espero, te pido, Señor, que tu Espíritu esté aquí, que esté trabajando esta noche, esta tarde y esta semana, Señor, para si alguno de los que están aquí te están rechazando, están peleándose contigo, Señor, que los arrepientas, que les enseñes sus malos caminos y que les guíes por caminos que van a durar toda la eternidad. Señor, te pido que estés aquí en este lugar, que no los abandones, que les enseñes tu amor fuertemente y que les bendigas a todos los que están aquí. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.